Bien, buenos días. En el Salmo 103 se dice que el Señor es clemente y misericordioso, lento para la ira y ¿qué? Grande en misericordia, muy bien. Ya dos hermanas han compartido algo acerca de la misericordia en esta mañana. La misericordia, misericordia y misericordia. Yo creo que esto vendría a ser el resumen del capítulo 11 de Romanos. Podría ser esto como se podría igual comentar otro resumen que de manera corta simplifique en lo posible los contenidos que tenemos en este extenso, importante capítulo de Romanos, de Romanos 11. Vamos a irnos lejos de Romanos 11. Concretamente nos vamos a ir a Éxodo. Está lejos de Romanos. Y en Éxodo 19 y los capítulos 5 y 6 dice así: Ahora pues, dice el Señor, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. El pacto del Sinaí. ¿Qué respondió el pueblo a esto? Sí, amén. Obedeceremos, seremos tu pueblo. Bueno, pues muy bien. Ahora sí, damos el salto, pero no a Romanos 11, sino a Romanos 10. Concretamente los versículos 12 y 13. Y dice así. Dice Pablo a la iglesia de allí, de Roma, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A ver, en Éxodo el Señor le dice a su pueblo, sois mi especial tesoro, sois mío. Ustedes sois míos. Y el pueblo le dice, amén, obedeceremos, y se establece ese pacto. ¿Cómo es que ahora Pablo hace extensivo no solamente al pueblo de Dios, sino a todos los demás? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pensemos en una cosa. Pablo se mueve en un contexto en el que esto, que a nosotros nos parece tan normal, pues a aquellas personas que estaban oyéndolo les resultaría extraño. ¿Pero qué es lo que está diciendo? Nosotros somos su pueblo. ¿Cómo que los demás son también pueblo de Dios? Eso despertaría celo, despertaría controversia. ¿Qué causaría eso cuando Pablo lo comenta? Fijaros lo que nos dice en el versículo 11, y ya estamos en este capítulo 11 de Romanos. Fijaros lo que dice Pablo. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Vemos que esa exclusividad que tenía ese pueblo se ha perdido. Esa salvación se hace extensiva a todo aquel que invocare el nombre de Jesús. ¿Esto qué causaría a aquellos que estaban escuchando? Se había perdido esa exclusividad. Mirad, aquí hay casi 40 versículos en este capítulo. Y una cuarta parte, 9 de ellos, Pablo empieza diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Porque está dando explicaciones de por qué el Señor da oportunidad a todas aquellas personas, todos aquellos pueblos que no estaban en pacto con Él. ¿Vale? Es verdad que el principal problema que tenía el pueblo, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, era la falta de fidelidad. Había sido un pueblo infiel continuamente. Aquellos pueblos cananeos que les rodeaban, pues su pueblo cometía infidelidades. Se había perdido esa fidelidad. Claro, podemos pensar qué es lo que ha hecho Dios. A causa de esa infidelidad,
se ha olvidado de ese pueblo y ha escogido lo que ahora mismo viene a ser su iglesia, que podemos ser nosotros. Podríamos pensar eso. Pero ¿qué ocurre? En Números 23 nos dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Realmente ha rechazado Dios a su pueblo? ¿Lo ha rechazado? Es verdad que en Jeremías 3 el Señor dice, doy carta de divorcio, en ese símil de esposo y esposa, doy carta de divorcio a casi todas las tribus de Israel. A casi todas. Jeremías 3, podríamos leer. ¿Es verdad que el Señor ha rechazado a su pueblo? ¿Podríamos pensar esto, que el Señor lo ha descartado por completo? Vamos a leer el primer versículo de este capítulo 11 y la primera parte del segundo versículo, que dice así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Lo ha desechado? ¿No? No dice en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Y dice la primera parte del versículo 2. Vuelvo a repetirlo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y si ahora nos vamos al versículo 5, ¿qué nos encontramos? Nos dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es decir, el rechazo de Israel no es total, hay un remanente, hay un Israel remanente. Un Israel en el que es insertado no solamente aquellos que no son de la genealogía de Abraham, sino también los que son de la genealogía de Abraham y cayeron en la dispersión. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues a través de un tal Jesús de Nazaret, con un pacto renovado, un pacto que se fundamenta en la preferencia, la prioridad de la fe sobre las obras. Un pacto que se fundamenta en la fe, en la sangre de Cristo Jesús. Todo es hecho nuevo. Cristo, al morir en la cruz, muere como esposo y como esposa. Todo es hecho de nuevo. Esta carta fue escrita desde Corinto a la iglesia de Roma, pero concretamente ¿a quién? ¿A quién iba dirigido? Lo tenemos en los versículos 13 y 14. Y nos dice, versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Paréntesis. ¿Qué entendemos por ser salvos? Sabemos que el proceso de la salvación viene a ser justificación, santificación, glorificación, pero cuando veamos ser salvos vamos a entender que es ser hijo de Dios, formar parte del pueblo de Dios. Se entiende mucho mejor, hacer partícipe, hacer pueblo de Dios a aquellos que en un principio no estaban en pacto con Él. A los gentiles se está dirigiendo. Muy bien. ¿Y quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Si nos vamos al texto griego, aparece un término que se llama etnos. Y es el mismo término que utiliza Jesús cuando en visión se presenta a Ananías y le dice, dirígete a la calle derecha allá en Damasco, donde hay un tal Saulo de Tarso, y bautízalo. ¿Bautízalo para qué? Le dice el Señor, porque ha de presentar mi nombre a los gentiles, etnos, a reyes y a los hijos de Israel. Es el mismo término. Gentiles, naciones, el mundo. Dirígete está escribiéndole a aquellos que en un principio no formaban parte de ese pueblo de Dios. Pablo se estaba esforzando
en predicar esta idea que resultaba absolutamente novedosa. ¿Y cómo lo intentaba? Por medio de una metáfora, para que lo entendiesen los demás. Y hablaba de un injerto. ¿Puedes poner la primera diapositiva, Luis? Un injerto. Claro, este era un mundo agrícola, no era un mundo industrializado, ni tecnológico. Entonces lo explicaba con cosas naturales, con cosas... ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dice, mirad, ustedes sois olivo silvestre y sois injertados en lo que llama el buen olivo, el olivo natural. Sois injertados. Pues mira, es una manera bastante gráfica y sencilla de entender algo que resultaba bastante complicado. ¿Vale? Bueno, pues esto podría ser un buen resumen de este capítulo 11. Pero hay una cuestión, y es que Pablo lanza unas advertencias. ¿Y cuáles son unos avisos, por así decirlo? Pablo no se queda solamente en esto, sino que lanza unos avisos. Dice, mira, vamos a ver, ustedes vayan a ser injertados ahí, ¿vale? En ese olivo natural, en ese Israel remanente. Pero cuidado, cuidado. Leemos el versículo 18 y nos dice lo siguiente. No te jactes, es decir, no estés tan seguro, no te alabes, no te crezcas, para que nos entendamos, contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo lo que le está diciendo es, ustedes son incorporados en ese Israel natural, ese olivo natural. Pero ten cuidado, ten cuidado porque la raíz sigue siendo la que es. Tú te vas a alimentar de esa raíz, de ese olivo, de ese Israel remanente. El Señor en uno de esos viajes desde Galilea hasta Jerusalén, pasaba por Samaria. Y todos conocemos ese pasaje en el que Jesús habla con aquella mujer. Y le dice el Señor, ustedes adoráis a lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. En Romanos 3 también, cuando le preguntan a Pablo, dice, bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene el ser judío? Y Pablo le responde, es que a los judíos se le ha confiado la palabra de Dios. Ahí está la raíz. ¿Y si decimos que hoy día hay que seguir orando por este pueblo, por Israel? Esto hoy día, pues sabiendo cómo está el asunto político, ahora parece que está un poquito más calmado. Pero en la palabra de Dios se nos dice continuamente orar por la paz, por el pueblo de Israel. Si nos vamos un poquito más adelante, Pablo sigue insistiendo, cuidado que tú eres el injertado, no te ensoberbezcas, palabra complicada, no te ensoberbezcas, no te vengas arriba, porque la soberbia no es buena. ¿Dónde nos dice esto? Los versículos 20 y 21, fijaros lo que nos cuenta. Dice así, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, aquellas tribus que fueron desgajadas, a ti tampoco te perdonará. Ten cuidado y teme al Señor, teme los mandamientos, respeta lo que te está diciendo. Y cuidado que este versículo tendría mucho que comentar. No te ensoberbezcas. Tú eres injertado en ese olivo natural, pero sigue temiendo a Dios porque mira lo que le pasó a otros por esa infidelidad. Nos vamos al versículo 25 y nos dice lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese endurecimiento que tenía el Israel
ese Israel, también Israel natural, pero que de momento permanecía con los ojos velados, no podía, tenía un tal endurecimiento que no llegaban a comprender qué es lo que estaba ocurriendo con la obra de Cristo Jesús. De hecho, ese Israel remanente es el olivo natural, y para su salvación será cuando vean a quién, aquel a quien traspasaron. Lo tenemos ahí en Zacarías 12:10. Pero quería hacer aquí un comentario. Nos dice, está diciéndole Pablo, cuidado que ese pueblo tan endurecido y demás, ten cuidado porque eso va a ser transitorio. Llegará un momento en el que cuando vean al que traspasaron, se convertirán. Y yo estaba pensando, digo, bueno, y este endurecimiento también no podía ocurrir con aquellos a los que le comentamos, le hablamos la palabra de Dios. Endurecimiento viene del término porosis, que viene a significar, aparte de endurecimiento, viene a significar también pérdida de visión, porque hay algo que está molestando a la vista. De tal manera que cuando vean a Jesucristo, cuando vean al que traspasaron, se convertirán. Esto le ocurrió también a los discípulos, le ocurrió también. En el Evangelio de Marcos nos dice, creo que es el único, donde se indica esto, que los discípulos no entendían muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenían el corazón endurecido. Marcos 6:52. Pues muy bien. Pablo se estaba esforzando por explicar estas cuestiones que a aquellos que estaban oyendo les resultaban complicados. Le estaba resultando complicado. Y esta epístola o este fragmento de la epístola, al menos, está dirigiéndose a esos gentiles, explicándoles cuál era el plan de Dios. He comentado ese injerto, ¿no?, del olivo silvestre en el olivo natural. Hermano, pero pasa una cosa. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Entre los procedimientos habituales del campo, en nuestra zona que hay tanto olivo, resulta que el injerto no es así. Dentro del mundo del olivar hay muchas variables, muchas variedades de olivo. Tarragordá, manzanilla, picual, arbequina. ¿Y qué es lo que se hace en un injerto en el campo? Pues lo que se hace es justo lo contrario, es decir, se coge esas variedades y se injertan en el olivo silvestre. ¿Y cuál es el olivo silvestre? El acebuche. ¿Y eso por qué se hace así? Porque el olivo silvestre tiene muy buenas raíces, aguantan muy bien la humedad, aguantan muy bien la sequía. Entonces lo que se hace en el campo, los agricultores lo que hacen es injertar las diferentes variedades en ese olivo silvestre, en ese acebuche. Es curioso. Y entonces yo preparando la palabra, el mensaje, digo, ¿y por qué el Señor lo hace al contrario? Lo hace al contrario. Fijaros lo que dice en el versículo 24. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, te quito del olivo silvestre, y contra naturaleza, es decir, Dios hace el injerto, pero no sobre el olivo silvestre, sino sobre el olivo natural. No lo hace igual que se hace en el mundo agrícola, lo hace al contrario. Sigue diciendo, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. A ver, yo había aquí algo que no encajaba. ¿Por qué en el campo se hace de una manera y por qué el Señor lo hace de otra? Entonces, como me cogió todo este tema en Navidades y me cogió en mi pueblo y tengo familia que se dedica al tema del olivar, pues le pregunté, y oye, ¿qué problema hay si tú injertas una variedad de olivo en el acebuche, que es el olivo silvestre? ¿Qué problema hay? Dice, hombre, problema. Dice, bueno, hay uno. Hay un problema que es serio. Digo, ¿cuál es? Pues mira, que el acebuche
nace a partir del hueso de la aceituna. Todos sabemos lo que es el hueso de la aceituna. ¿Y qué ocurre? Que el acebuche va creciendo, cuando es chiquitillo, cuando es pequeño, ahí se injerta la variedad. ¿Y qué pasa? Que si ese acebuche trae alguna enfermedad, no se va a ver hasta que haya crecido. ¿Qué ocurre? Que ya es tarde. Esa variante que tú le has metido, esa variedad que tú le has injertado, no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque ese acebuche trae ya ese problema. Digo, pues aquí está la cuestión. ¿Por qué hace el Señor? ¿Puedes poner la diapositiva, por favor? ¿Por qué hace el Señor la siguiente? ¿Por qué lo hace al contrario? Esto es lo que se hace en el mundo agrícola y esto es lo que hace el Señor. ¿Por qué? Porque el hecho de injertar sobre el olivo silvestre, te puedes encontrar con que ese olivo silvestre ya venga enfermo. El Señor lo hace al revés. Y os comento otra cosa. Mirad, hoy día la tendencia no es hacer los injertos de esta manera. Hay una tecnología nueva y lo que hacen es coger la raíz de la variedad de olivo, hablo del mundo agrícola, cogen la variedad y la injertan en la raíz del acebuche. De tal manera que los dos van creciendo a la vez y al final no se sabe cuál era el olivo silvestre y cuál era el olivo inicial, el de la variedad. No se sabe. Va todo mezclado. Digo, esto es lo que quiere, lo que nos encontramos hoy también en el mundo. Nos encontramos con que todo va mezclado. De lo bueno se hace lo malo y de lo malo lo bueno. Va todo ahí, va todo hecho una madeja. Voy acabando con una reflexión. Os he comentado antes el versículo 12 que dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y digo yo, a ver, si al final el plan de Dios se extiende a toda la humanidad, ¿por qué no lo hizo desde el principio? ¿Por qué no se presentó Jesucristo en tiempo de Abraham? Hace 2000 años antes de Cristo, 2000 años mal contados. ¿O por qué no se presentó Jesucristo en tiempo de Moisés, 1500 años mal contados? Y no se hubiese tenido que rescatar a un pueblo que era esclavo, al pueblo, uno de los pueblos más miserables. ¿Por qué el Señor ha hecho todo esto? La idea principal es que los pensamientos del Señor nadie los conoce. Él es soberano. Pero ocurre una cosa, y con este versículo finalizo. Versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La misericordia de Dios. Todo este plan de Dios está establecido, pienso, para que el hombre se dé cuenta de que por sus propios esfuerzos no se puede llegar a ese mínimo que Dios exige. Nuestro hermano Pablo Cruz, en la última predicación de Romanos 10, insistía en esto. El hombre, por sus propios esfuerzos, no es capaz de llegar a esa exigencia de Dios. Y con todo ese periodo hasta Jesucristo se ha hecho evidente. El hombre por sus propias fuerzas no puede. ¿Depende de qué? De la obra de Cristo, de su sacrificio, de esa sangre derramada por cada uno de nosotros. De tal manera que seamos dependientes de Él. De Jesucristo, autor y consumador de la fe. Porque, hermanos, sin fe, ¿qué ocurre? Que es imposible
agradar a Dios. Es un capítulo realmente importante, interesante, y bueno, hasta aquí quería comentarlo. Quedaba una diapositiva de la que no se ha dicho nada, que es esta de aquí. Con esto ya finaliza. ¿Qué ocurre? Torá. Parece que la palabra Torá algunas veces nos pone. ¿Torá qué es? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿vale? Que lo tenemos aquí, está aquí. Si cogemos y cortamos, por eso esa advertencia de Pablo, cuando dice, ten cuidado, que tu raíz está aquí, A ver si nos quedamos nada más con la mitad de la Biblia. Así que muchas gracias por vuestra atención y que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra.